Pues muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes por haber venido a esta sesión del CAF. Agradezco mucho tanto a José Enrique como a Luis Alberto la amable invitación a estar con ustedes hoy. Yo me voy a permitir una libertad, quizás me cueste cara, pero me la voy a permitir, y es a ustedes explicarles, como hice ayer en Barcelona, a ustedes explicarles por qué motivo el que les habla es rector de una universidad pontificia donde, de una manera muy preponderante, nos ocupamos de formar a seminaristas y sacerdotes, también a laicos, ciertamente, a religiosos y a religiosas, pero de un modo muy específico, sacerdotes y seminaristas. ¿Cómo es posible que el señor que les habla, y que es el rector de la universidad, sea profesor de metafísica? O sea, ¿qué tiene que ver la metafísica con toda esta cuestión? Entonces, claro, ya la palabra metafísica desconcierta, ¿verdad? Y uno se pregunta qué será la metafísica, acude a un libro muy antiguo que escribió Aristóteles, que fue titulado después con el nombre de Metafísica, y allí uno lee que la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente. Entonces el desconcierto se incrementa, ciencia del ente en cuanto ente, ¿no? Porque la primera pregunta es, ¿y qué es un ente? Y entonces un ente es todo, un ente somos cada uno de nosotros, un ente es el susurro del aire que mece las hojas que tenemos enfrente en el jardín, un ente es la sensación de agrado o de desagrado que nos puede provocar el aire acondicionado, un ente es el piso que estamos, la moqueta que está encima del piso, un ente es todo, la luz, las estrellas. Y nosotros habitualmente nos relacionamos con los entes considerándolos en lo que son: el agua como agua, la luz como luz, el susurro del aire como susurro del aire, la comodidad de la moqueta como comodidad de la moqueta, etc. Y uno habitualmente se queda en eso: el agua en cuanto agua, la luz en cuanto luz, el aire en cuanto aire, etc. El metafísico es un señor que se hace una pregunta muy curiosa, y es, al margen del agua en cuanto agua, que sirve para apagar el fuego, para hacer la comida, para beber, etc., al margen de la luz que los ilumina, al margen del aire acondicionado que nos da una temperatura más agradable, etc., vamos a intentar hacer un tipo de pregunta, vamos a intentar aproximarnos a la realidad como tendría que hacer un niño el día de los Reyes Magos. Cuando el niño o la niña el día de los Reyes Magos acude por la mañana temprano a la sala de estar de su casa, ve debajo del árbol de Navidad los regalos: la pelota, la bicicleta, la muñeca. Y la primera reacción es de gran estupor, de sorpresa ante la bicicleta, el balón y la muñeca. La segunda reacción es la de ponerse a jugar con la bicicleta, con el balón y con la muñeca. Y uno se concentra en la bicicleta. ¿Sé andar en bicicleta? No sé andar en bicicleta. ¿Me puedes enseñar, por favor, a andar en bicicleta? Vamos a ver si consigo andar en bicicleta sin caerme. Luego uno se concentra en el balón y luego en la muñeca. Claro, cada uno lo suyo, ¿no? Pero tenemos un peligro. Tenemos el peligro de que la niña o el niño, concentrándose en la bicicleta, en el balón o en la muñeca, se olviden de la cosa más importante, que la bicicleta, el balón y la muñeca son un regalo. Y entonces la metafísica lo que hace es decir, no te concentres exclusivamente en el agua en cuanto agua, en la luz en cuanto luz, en el piso en cuanto piso, en el susurro del aire en cuanto susurro del aire, en la obra de arte en cuanto obra de arte. Vamos a intentar hacer como con los regalos, vamos a intentar darnos cuenta de que la cosa más importante del regalo no es que la bicicleta tenga las ruedas sin pinchar, que es importante ciertamente, porque imaginémonos el regalo de Reyes de una bicicleta con las ruedas pinchadas. No solamente es importante eso, sino que el niño y la niña se den cuenta de que el regalo de Reyes es ante todo un regalo. Y que lo que le da valor a eso, al margen de lo que pueda divertir, es el que es un regalo. Y por lo tanto remite a un regalar. Y por lo tanto remite a alguien que regala. Y que la cosa más importante de ese día es el cariño de los padres o de los Reyes Magos, depende de la edad, de los niños,
el cariño que se manifiesta en el regalo. Eso es lo que hace la metafísica, ayudar a que la persona supere la impresión inmediata del agua, del aire acondicionado, ¿no?, que están aquí regulando tan amablemente para que uno esté a gusto, etcétera, y es muy importante, ¿no? Y uno se dé cuenta de que todo, de que la vida, de que la existencia de cada uno de nosotros, este contexto en el que nos encontramos, etcétera, es un don. Y cuando una persona penetra en eso, en que la vida es un don, su perspectiva de la vida, su perspectiva de lo que le acontece, su perspectiva del aire acondicionado, del susurro del aire, del agua que fluye en el río, etcétera, 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 se transforma. Se transforma. Y empieza a ver la vida desde una perspectiva distinta. Eso tiene mucho que ver con la formación de las personas, en general, de cualquier ser humano, tiene mucho que ver con la formación de los cristianos y tiene mucho que ver también con la formación de los sacerdotes. Porque el sacerdote, en definitiva, es la persona que va a ayudar a los demás a descubrir que la vida es eminentemente un don. Y a este respecto, recuerdo que hace unos años tuve la ocasión, hace ya 15 o 17 años, tuve la ocasión de cenar con un teólogo protestante, profesor de teología dogmática en Múnich, que ya estaba entonces jubilado, y coincidí a Roma, etcétera, y con su señora, y yo tuve la oportunidad de cenar un día con ellos, y es probablemente, desde mi punto de vista, el teólogo protestante alemán más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y este señor, fue una cena muy agradable, me preguntaron que yo de dónde era, etcétera, y era español, y entonces me estuvieron contando de un viaje que se hicieron por España, habían ido a Ávila porque este teólogo tiene una gran admiración por Teresa de Jesús y la figura de Santa Teresa siempre le ha cautivado, y estuvieron también en Fátima, y entonces me contó que en Fátima él, gran profesor de teología dogmática protestante, había descubierto la dimensión cristológica de la devoción mariana católica, que eso es clave para un protestante, darse cuenta de que la devoción mariana no es ni una reminiscencia de mitologías, que es lo que dicen algunos, ni es tampoco una instancia que te despista de lo central, que es la figura de Cristo. La devoción católica mariana es una devoción que está centrada en Cristo. Solo que el católico se da cuenta de que, como decía el fundador del Opus Dei en Camino, el atajo para ir a Jesús es la Virgen, ¿no? Entonces, hablando de estas cuestiones, la señora, una señora muy simpática, el profesor era más bien retraído, como tiene que ser un profesor alemán, ¿no? Un poco tímido, retraído, ¿verdad? La señora, en cambio, era muy viva, ¿no? Muy simpática, muy simpática, ya anciana, muy simpática. Y entonces me dijo, ya cuando había un poco de confianza, ya han fallecido, él sí, seguro, ella no recuerdo, pero en fin, lo dijo en público porque había alguna otra persona más y por eso lo cuento. Me dijo, mire usted, yo cuando era jovencita vivía en un contexto en Hamburgo, vivía en un contexto religioso de ese luteranismo que es un tipo, no todo luteranismo es así, pero en fin, de ese luteranismo un poco nórdico, según el cual lo que se subraya en la experiencia religiosa es la presencia del mal, del pecado, lo negativo, ¿no? Y por lo tanto, Cristo que nos redime, Cristo que nos salva, pero sobre todo se subraya lo negativo. Yo había crecido, me había formado en ese ambiente, me decía la señora, y entonces cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, nosotros los adolescentes empezamos a darnos cuenta de qué es lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, de qué es lo que había pasado con los campos de concentración, de qué es lo que había pasado con el tema del pueblo de Israel, con los judíos, qué es lo que había pasado también con la guerra en sí misma, es decir, los millones y millones y millones de muertes que había habido. Y entonces yo me convertí en una persona muy taciturna, triste, con una visión negativa de la vida. Me trasladé de Hamburgo a Múnich para estudiar literatura germánica y conocí a un chico que provenía de la parte este del país y que había huido de un modo rocambolesco para estudiar teología protestante en Múnich, que era su marido. Y entonces, oiga, me decía la señora, en estos más de 50 años de matrimonio, mi marido me ha dicho tantas veces que una persona de fe no puede ser una persona triste, porque son tantos los beneficios, los dones, los regalos de la metafísica, de Dios,
muchos que vemos, muchísimo más que no vemos, algunos que nos parecen grandes, otros, la mayoría que nos parecen pequeños, pero habría que ver si son pequeños, que una persona de fe no puede ser una persona triste. Y decía, oiga, mi marido me ha cambiado el carácter. Y tenía toda la razón del mundo. Era una persona llena de alegría, de vivacidad, sabía expresar una visión positiva, una visión de fe. Entonces, a mí me parece que hay una estrecha relación entre esa conciencia que nos da la fe de ser personas que viven, que son fruto de un don de Dios, de un don de misericordia de Dios, y la actitud vital que uno asume. Y a este respecto recuerdo también una vez en Austria, en un congreso, donde tomó la palabra un profesor japonés que había estudiado allí en Austria. Hizo una conferencia muy buena. Hizo una conferencia, hace también años, hizo una conferencia sobre la regla de oro de la moral. Y entonces decía este señor, este japonés, que no era cristiano, decía, yo he comprobado, me he dedicado a estudiar, y he comprobado que en todas las culturas subyace en la visión ética que cada una de ellas tiene una regla de oro que está siempre presente. Pero esa regla de oro, que subyace a cualquier planteamiento ético en cualquier cultura, esa regla de oro tiene habitualmente una formulación negativa. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Con una excepción, que es el cristianismo. En el cristianismo, la regla de oro no reza, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. La regla de oro tiene una formulación positiva. Tienes que hacer algo por los demás. Claro, tanto es así que cuando uno después lee el Evangelio se da cuenta de que en el juicio lo que nos van a preguntar no es, pues qué sé yo, cuántas cosas nos pueden preguntar, ¿no? Nos van a preguntar, pero tú me has dado de comer y de beber, me has venido a visitar cuando estaba en la cárcel. Eso es lo que ese es el tema del juicio final. O sea, ese es el tema, en definitiva, lo que está diciendo esa página del Evangelio es que ese es el tema clave de la vida. ¿Tú qué has hecho por los demás? ¿Tú te has realizado a ti mismo? ¿Te has encontrado a ti mismo? ¿Y te has realizado a ti mismo en la medida en que has sabido darte a los demás, hacer algo por los demás? Esa fue la conferencia del japonés. Y entonces yo cuando acabé la conferencia me acerqué a él y le felicité, que fue una conferencia realmente muy buena. Le invité a tomar un café, una de estas cafeterías preciosas que hay allí en la parte del centro de Viena, esa calle que va de la catedral hacia la columna de la Santísima Trinidad, el Graben, que se llama. Allí nos tomamos un café, un sitio muy, muy bonito, Viena es una ciudad elegante, claro. Y entonces yo intenté explicarle al japonés que estaba muy de acuerdo con lo que él decía, pero que habría quizás que matizar que también en el Antiguo Testamento está presente esta regla de oro positiva, porque sobre todo en los grandes profetas y en el Deuteronomio, Dios se dirige al pueblo de Israel diciendo, no quiero más sacrificios, no quiero más ofrendas, lo que me interesa es que tú seas misericordioso con la viuda, con el huérfano, con el menesteroso, con el extranjero. Eso es lo que me interesa. No que no hagas el daño a los demás, sino que seas misericordioso. Y eso lo dice en Isaías, lo dice en Jeremías, lo dice en Ezequiel, sale después reiteradamente en el libro del Deuteronomio, etc. O sea, es un tema muy importante de lo que es la concepción del pueblo de Israel, de lo que tiene que ser la actitud ética, el etos del pueblo de Israel. Pero además me permití decirle a este buen japonés que, en mi opinión, era muy importante no olvidar que ya en el Antiguo Testamento esta formulación positiva de la regla de oro de la moral tenía un fundamento. Y ese fundamento es, tú tienes que ser misericordioso con la viuda, con el huérfano, con el indigente, con el extranjero, porque yo he sido misericordioso contigo. Es decir, que en el pueblo de Israel, desde la experiencia, desde la conciencia de haber sido objeto de la misericordia de Dios, uno es misericordioso. Y que cuanto mayor sea la conciencia de haber sido objeto de la misericordia de Dios, mayor será la apertura personal a la misericordia
para con los demás. Eso es lo que me permití, digamos, añadir, ¿no?, a la magnífica conferencia que había hecho el japonés. Entonces, este asunto es muy interesante, me parece a mí, porque cuando uno se pone a pensar en lo que fue el pontificado de Benedicto XVI, claro, quizás lo que el estereotipo habitual ofrece es la visión de una persona muy extraordinariamente cordial, respetuosa, tímida de carácter, pero de una delicadeza en el trato extraordinaria, porque Benedicto XVI era una persona exquisita en el trato, ¿no? Benedicto XVI nunca dejó mal a nadie, no tiene un libro en el cual, digamos, alguien quede mal. Siempre presenta a los autores que después con los que va a discutir después, subrayando los aspectos que han visto correctamente, y luego añade, pero la visión es un poco unilateral, y ahí empieza él, en lo unilateral, en la unilateralidad, porque nuestro problema, sobre todo, es un problema de unilateralidad. El ser humano tiene una cierta tendencia, una notable tendencia, me permito decir, a las unilateralidades. Pero bueno, entonces, pero no solamente es eso, Benedicto XVI es una persona, es lo que yo quería subrayar ahora, que denota, a medida que uno va leyendo su obra, que se va incrementando la dimensión, vamos a decirlo así, mística de su pensamiento, la dimensión espiritual mística de su pensamiento. De tal modo que cuando uno lee la primera encíclica que publica como pontífice, titulada precisamente Dios es amor, Deus Caritas Est, empieza diciendo, el cristianismo no consiste en la adhesión a un código ético de comportamiento, ni consiste en la asunción de un conjunto de ideas más o menos profundas, brillantes, convincentes. El cristianismo es, en primer lugar y ante todo, un evento, un encuentro con Dios en Cristo. Y entonces, me gusta, lo recordaba también ayer, me gusta el evocar que hace 2 años en un congreso organizamos muy interesante allí en Roma con una fundación vaticana que se llama Joseph Ratzinger, sobre Sagrada Escritura, un congreso muy internacional, muy técnico en algunos puntos, con personas que vienen de todo el mundo, muchos de ellos no católicos, para hablar de la figura de Jesús. Pues el último día tomó la palabra un profesor alemán y habló de tema que a él le correspondía, pero en otro momento, al principio me parece de la conferencia, dijo, si a mí me preguntasen, ¿desde qué punto de vista el intelectual, el profesor, el teólogo, el experto en Sagrada Escritura, el romano pontífice Joseph Ratzinger ha escrito los 3 volúmenes Jesús de Nazaret? Yo diría el intelectual, el profesor, el experto teólogo, el especialista en Sagrada Escritura, el Papa Ratzinger, ha escrito los 3 volúmenes Jesús de Nazaret desde el punto de vista de quien habla de un amigo. Por eso cuando uno lee esos libros se da cuenta de que detrás, soportando todo el entramado de razonamientos intelectuales, de estudios de profundidad, de carácter exegético, etc., lo que hay es una profunda vivencia personal de la amistad con Cristo. Y eso este profesor alemán se había dado cuenta. Y eso se nota. Se nota cuando uno habla de una cosa, simplemente es la famosa historia que quizás alguno de ustedes ya ha ido a contar de la cena que organizaron una vez en un castillo inglés, un notable, invitó a toda la gente, en fin, de la comarca, ¿no? Y este noble inglés, este lord inglés, y para amenizar la velada había también invitado a un actor de teatro. Y cuando acabó la cena, el lord le pidió al actor de teatro que declamase algunas piezas especialmente escogidas que a él. Y este señor tomó la palabra y entonces fue declamando algunas piezas que se había preparado porque se esperaba algo de ese estilo, o que ya se habían advertido, no lo sé. En todo caso, al final, después de toda una serie de piezas variadas, acabó con el Salmo 22, que es el Salmo del Buen Pastor, que se lee también en la misa de hoy, del día del
Sagrado Corazón de Jesús, Señor es el pastor, mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras no temeré nada, etc., ¿no? Entonces acabó con este salmo, que es bien bonito, y claro, la gente que estaba allí, un gran aplauso. Y entonces, cuando era vitoreado por la gente que se había congregado allí, vio al fondo de la sala el viejo párroco. Y entonces se dirigió hacia el viejo párroco, que también le felicitó, y le dijo: pero usted, señor párroco, el Salmo 22 ya lo conocía. Y entonces el párroco dijo: hombre, claro que lo conocía, el Salmo 22, ¿no? Entonces empezó también el viejo párroco a recitar el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta, me lleva a verdes praderas, aunque camine por cañadas oscuras no temo nada, ¿no? Y se fue haciendo silencio. Y al final, cuando acabó el viejo párroco de recitar el Salmo 22, la gente tenía lágrimas en los ojos. Y entonces el actor le dijo: yo el Salmo 22, para declamarlo, me lo he estudiado. La traducción, si me convencía o no me convencía, la métrica de la traducción, la entonación que tenía que darle al Salmo para acentuar los puntos, en mi opinión, de mayor efecto emotivo. Yo el Salmo lo conozco, pero usted conoce al pastor. Entonces esa es la diferencia del teólogo, que cuando habla de ideas, quedas muy brillantes, del teólogo que cuando habla de ideas, pero que expresan algo que es personal, un encuentro, una experiencia, una vivencia personal, que es el encuentro con Cristo. Por eso la figura de Benedicto es una figura que, sobre todo cuando lleva madurando, subraya cada vez más con mucha fuerza el tema de la misericordia. Es uno de los grandes temas del pensamiento de Benedicto, el tema de la misericordia. Ahora no lo puedo ilustrar porque tendría que empezar a citar cosas, y no es el caso, ¿no?, eruditas, pero es un tema que se va incrementando. Es como si fuese tomando conciencia él también en su pensamiento de la importancia personal y de cada todos del tema de la misericordia. Y eso es lo que vemos también en el Papa Francisco. Porque, como ustedes recordarán, el Papa Francisco, el punto de inflexión en su vida es cuando tiene una especial experiencia de lo que es el encuentro con Cristo misericordioso. En la famosa confesión, cuando tenía 17 años, allí en una iglesia de Buenos Aires, el encuentro con un confesor, el diálogo con ese confesor, ¿no? Eso es lo que a él le cambió la vida. La persona creyente de siempre, que se ve que era una persona que vivía su fe, pero en fin, la vivía, pues eso, de un modo ordinario, sin más intensidad. Pero fue ese encuentro especial con Cristo misericordioso el encuentro que a él le cambia la vida y que le hace sospechar la vocación, que le lleva a acercarse a la compañía de Jesús, que le lleva después a hacerse jesuita, sacerdote, y que luego le ha ido acompañando siempre. Y por eso, desde el principio, cuando tiene que asumir un lema episcopal, escoge el que tiene también ahora como hermano pontífice, que hace referencia a la actitud del Señor, que pasando vio a Mateo y tuvo de él misericordia, y con misericordia lo elige, con misericordia lo llama, ¿no? Esa vivencia suya es la que le ha marcado toda su vida. Entonces, desde esta perspectiva, a mí me parece que evidentemente cada romano pontífice da a la Iglesia algo, y da a la Iglesia algo en función también del contexto en el que uno está viviendo. Un romano pontífice, ningún romano pontífice es capaz de dar todo, porque la figura de Cristo es inagotable. Por lo tanto, cada uno podrá ofrecer un aspecto, una faceta, ¿no?, de esa figura que de por sí es inagotable, es inabarcable, ¿no? Y es lo mismo que pasa en general con todas las instituciones que van apareciendo en la Iglesia Católica. Cada una de ellas ofrece una faceta de la figura de Cristo, ¿no? Y por eso lo que es la plenitud, por decirlo así, de la Iglesia, del mensaje de la Iglesia, del rostro de la Iglesia, está constituido por múltiples instituciones, porque cada una de ellas aporta un aspecto, aporta todo, porque si no aportase todo no sería católica, pero dentro de ese todo subraya un aspecto, y subrayando un aspecto dentro de ese todo, porque insisto, si no fuese todo no sería católico, pero subrayando un aspecto y luego otro aspecto y otro aspecto, al final tienes el mosaico completo.
Es como si tuviésemos un mosaico en el cual cada piececita del mosaico tiene su función, pero si uno se acerca a la piececita se da cuenta de que esa piececita también tiene el rostro total, aunque uno cuando está lejos ve sobre todo la piececita. Bueno, pues pasa un poco, mutatis mutandis, con los romanos pontífices, cada uno ofrece a la Iglesia un elemento que es especial. Y yo creo que este pontificado, que es muy rico, y que uno podría, si hubiésemos aquí un debate ahora sobre qué aspecto cada uno de nosotros considera que el Papa está ofreciendo, pues eso, saldrían muchos, porque es un pontificado muy rico, muy polifacético, ¿no? Pero a mí me parece que uno de esos aspectos que creo este pontificado está subrayando es precisamente el tema de la misericordia. Y el tema de la misericordia lo está el Papa enfocando, llamando la atención de que lo que nosotros tenemos que hacer es ver rostros, no ver números, no ver estadísticas, no ver resultados, ver rostros. Y por eso el Papa habitualmente de lo que habla es de cosas muy concretas. No es un pontificado en el cual tengamos grandes teorías. De vez en cuando sí, saca a veces consideraciones más genéricas, ¿no? Pero no es un pontificado, digamos, de grandes profundizaciones teológicas. Es un pontificado en el cual constantemente se nos está llamando la atención sobre lo concreto, sobre la persona. Y lo que el Papa quiere es que cada uno de nosotros aprenda a ver rostros. Y por eso es un pontificado en el cual el paradigma, por decirlo así, que él presenta es el paradigma del rostro, de la persona, en su concreción, en su visión, en su especificidad, ¿no? Y la persona, cada uno de nosotros es de algún modo es inabarcable, ¿no? Esto, digamos, si tuviésemos ahora una clase de metafísica, diríamos que la persona es inobjetivable, que nunca podrá ser un objeto, nunca podremos la persona, cada una de las personas, cada uno de nosotros, ¿no? Si nos dijesen, no, tú eres susceptible de ser expresado de un modo exhaustivo en un concepto, uno se sentiría ofendido. Pero no, ni usted, no, yo no soy un concepto. Yo no soy un concepto. Yo soy una persona con todas mis complejidades. Y mira que somos complejos, ¿eh? Entonces, lo que el Papa está diciendo es que vamos a fijarnos en la persona y vamos a intentar ayudar a cada persona, ¿no? Y por eso es una visión que lo que intenta es superar, de algún modo, tres grandes temas que, y con esto ya concluimos, tres grandes temas que de algún modo han marcado la evolución de la modernidad, que son la tendencia al individualismo, porque muchas veces el hombre moderno ha hecho la equivalencia reivindicación de mi libertad igual a autorreferencialidad, perdón por que lo diga así, reivindicación de mi libertad, reivindicación de mi dignidad, significa que lo más importante es que yo me realice a mí mismo pensando en mí mismo, refiriéndome a mí mismo. Individualismo, tema muy moderno. Un segundo elemento es lo que el Papa denomina el paradigma tecnocrático, tecnocientífico, es decir, es la hegemonía de lo técnico, en donde la persona queda relegada a un segundo plano. Lo importante es la eficiencia, los resultados. Las personas, en cambio, quedan relegadas a un segundo plano. Y el tercer tema es lo que el Papa denomina la cultura del descarto, la cultura de la exclusión. Las personas que poco a poco van siendo excluidas. Y la sociedad, a veces de un modo inconsciente, no por mala idea, las va excluyendo, ¿no? Van quedando descartadas, van quedando de algún modo en las cunetas, ¿no? Gente que tenemos en las cunetas. Y entonces el Papa lo que está diciendo es, vamos a superar el individualismo, vamos a superar la hegemonía de un pensamiento meramente técnico, en el sentido negativo de la expresión, es decir, como excluyente, como decíamos antes, de las personas, y vamos a superar también una cultura que va dejando gente en las cunetas y vamos a intentar recuperar esas personas en la medida en que eso sea posible. A mí me parece que en todo eso, como les decía antes, el Papa lo que subraya siempre es que esta actitud va a provenir del encuentro personal con Cristo, porque la Iglesia Católica no es una ONG, es uno de los temas también que repite, no es una ONG, es decir, no es una empresa de beneficencia.
hay misericordias, hay un encuentro con Cristo. Y por eso el Papa habla siempre y de un modo muy concreto de la importancia del encuentro con Cristo. Y concluyo diciéndoles que a este respecto, por ejemplo, estos 2 días, ayer y hoy, ha habido en Roma, se organizó en Roma el jubileo de los sacerdotes y han ido bastantes sacerdotes allí a Roma y el Papa les ha dado una serie de meditaciones, 3 meditaciones a los sacerdotes y seminaristas. Pero recuerdo que hace un par de años, en un encuentro también con seminaristas y sacerdotes en Roma, el Papa dijo cosas súper concretas, pero una de ellas que me gustó bastante, y con esto concluyó, es la siguiente. Nos decía a los sacerdotes y a los seminaristas: no se vayan nunca a dormir sin haber pasado antes por la capilla, haberse puesto delante del Señor y haber hecho un poco de examen de conciencia. Yo durante este día, ¿en dónde he tenido la cabeza? ¿En dónde he tenido el corazón? No irse nunca a dormir sin haber pasado antes por la capilla. Eso es para un sacerdote relativamente sencillo, porque habitualmente tiene una iglesia al lado. Claro, para personas en sus casos de ustedes no es posible, pero cada uno puede hacer del modo que quiera, ¿no? Pero es interesante no irse a dormir sin haberse antes puesto delante del Señor y con una gran paz, con una gran serenidad, ¿no?, ante Cristo misericordioso, que no es recriminador, sino que acoge siempre. Uno se pregunta: yo hoy, ¿dónde he tenido la cabeza? ¿Dónde he tenido el corazón? Y entonces decía, no vaya a ser, él lo decía de otra manera, todavía lo digo yo a mi modo, es decir, no vaya a ser que uno se vaya a la cama, pues eso, con la televisión, en lugar de irse a acostar pensando en el Señor, con la cabeza y con el corazón puesto en el Señor. La misericordia es una cuestión de rostros, de ver rostros, no de ver números. Y aprendemos a ver rostros en la medida en que nos encontramos con Cristo de un modo muy intenso. Pues ese es el tema que yo creo que ustedes...